Todo comenzó con una notificación en mi teléfono. Era una invitación a través de Conecta Plus, una red social del campus que usaba principalmente para mantener al día mis clases y mis compañeros de la universidad. El mensaje era de un tal Dante, alguien que apenas conocía de vista. Decía algo así como: fiesta en la playa este viernes, solamente gente cool. Trae tu mejor vibra y algo para beber. No te lo pierdas. Créame que al principio lo ignoré porque no era de esos que se metían en fiestas con gente que apenas conocía. Pero luego, mientras estaba revisando mi feed, vi que varios compañeros habían confirmado su asistencia. Incluso algunos que ni siquiera parecían el tipo de personas que querían algo parecido. Había algo en la descripción del evento que me intrigaba. Algo que me hacía sentir como si fuera una oportunidad de la cual no podía dejar pasar. El viernes llegó y después de darle vueltas al asunto decidí ir. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía estar allí. La playa no estaba tan lejos del campus, pero era un lugar apartado y alejado de la ciudad. Cuando llegué ya había un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. La música sonaba a todo volumen y el aire olía a sal y algo más. Algo que no podía identificar, pero que me incomodó de alguna manera. Dante estaba en el centro de todo como si fuera el anfitrión perfecto. Llevaba una camisa abierta y un collar con un extraño símbolo que brillaba bajo la luz de la fogata. Me saludó con una amplia sonrisa como si fuéramos viejos amigos. «Ven con nosotros, Miguel», gritó señalándome con una botella de licor. «Bienvenido al fin del aburrimiento». Me sentí un poco fuera de lugar, pero traté de relajarme. Bebí un poco, hablé con algunos compañeros, y por un momento todo parecía normal, hasta que noté algo que estaba cambiando. La música se detuvo de pronto y Dante levantó las manos para llamar la atención de todos. «Chicos, es hora de lo que venimos a ver», dijo con una sonrisa que me erizó la piel. Vi cómo sacaban unas antorchas ceremoniales envueltas en listones negros y unos cráneos de utilería de los que colocaban en Halloween. Los dispusieron en un círculo en la arena y alguien dibujó símbolos extraños alrededor, como si estuvieran preparando algo. No sabía qué era, pero sentí que debía irme. Sin embargo, algo me mantuvo ahí como si mis pies estuvieran pegados a la arena. Eso fue extraño ya que tenía impulsos, pero no pude irme de ningún modo. «Esto solamente es un juego», dijo Dante mirándome directamente a los ojos. «Es algo para recordar esta noche». El grupo en su mayoría eran estudiantes de filosofía. Empezaron a cantar en una lengua que no reconocí. Las palabras sonaban guturales, como si no estuvieran hechas para ser pronunciadas por humanos. Esas antorchas aumentaron la intensidad, y el viento empezó a soplar con fuerza, apagando todo al mismo tiempo. Todos dieron un gemido de asombro, pero yo estaba preguntándome qué rayos estaban tratando de hacer con eso. El aire se volvió helado y sentí un peso en el pecho, como si algo me estuviera observando desde todas partes. «Invoco a aquel que escucha desde las profundidades», gritó Dante levantando una copa llena de un líquido oscuro. «Te ofrecemos esta noche a cambio de tu bendición». Todos rieron como si fuera una broma, pero yo no podía reírme. Sentía algo, una vibra, una presencia que no podía explicarme. Miré a mi alrededor esperando que alguien más lo notara, pero todos parecían estar disfrutando del espectáculo. Cuando terminó el ritual, todo volvió a la normalidad. La música regresó, la fogata se encendió de nuevo, y la gente siguió bebiendo y riendo como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía sacarme de la cabeza esa sensación de que algo andaba mal. Me fui temprano sin despedirme de nadie. En el camino a casa no pude evitar mirar atrás como si alguien me estuviera siguiendo. La playa quedó en silencio y a oscuras, pero esa sensación de que algo me estaba mirando no desapareció. Cuando llegué a mi casa me metí a la cama tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero en mis sueños volví a escuchar esas palabras guturales y vi esos símbolos dibujados en la arena brillando con un fuego oscuro.
Desperté sudando y con el corazón acelerado. Miré mi teléfono y vi que tenía varias notificaciones. Eran mensajes de compañeros que habían estado en la fiesta. Todos decían lo mismo. ¿Viste lo que pasó con Dante? Algo está mal. No deberíamos haber hecho eso. No entendía qué estaba pasando, pero algo me decía que aquella noche en la playa había desencadenado algo que no podíamos controlar. Y lo peor era que en algún momento durante ese ritual yo también había pensado en pedir algo. Algo que ahora temía que me hubieran concedido. Los días siguientes a las fiestas fueron extraños. Traté de convencerme de que todo había sido una mala idea, una tontería de universitarios aburridos que buscaban emociones baratas. Pero no podía sacarme de la cabeza esa sensación. Algo había cambiado, como si el mundo a mi alrededor se hubiera vuelto más oscuro y pesado. El lunes en la universidad noté que algo no estaba bien. Dante no estaba en clases y nadie parecía saber en dónde estaba. Lo mencioné casualmente a un par de compañeros, pero me miraron con una expresión extraña, como si no quisieran hablar del tema. ¿No te enteraste?, me preguntó Ana, una chica que había estado en la fiesta. Su voz temblaba ligeramente. ¿Enterarme de qué?, pregunté, aunque algo en su tono me hizo desear no saber la respuesta. Dante tuvo un accidente anoche. Su coche se salió de la carretera. Dicen que no sobrevivió y que tenía marcas en todo el cuerpo, pero además los que lo vieron afirmaron que una sombra provocó todo. Algo lo estaba persiguiendo desde que había hecho ese llamado en la playa. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No podía creerlo. Dante, el tipo que siempre parecía tener todo bajo control, estaba muerto. Traté de convencerme de que solamente era una trágica coincidencia, pero no pude ignorar esa voz en mi cabeza que me decía que algo no encajaba del todo. Esa misma tarde recibí otra noticia. Marcos, otro de los que habían estado en la fiesta, había sido encontrado en su apartamento. Se había quitado la vida. No dejó ninguna nota, ninguna explicación. Solo un silencio que resonaba más fuerte que cualquier palabra. No tiene sentido, le dije a Ana mientras caminábamos por el campus. Marcos no era el tipo de persona que haría algo parecido. Ana no respondió y solamente miró hacia otro lado como si estuviera evitando decir algo. ¿Qué es lo que pasa?, pregunté deteniéndome frente a ella. ¿Sabes algo que yo no? Ella respiró profundamente antes de responder. No solo Dante y Marcos, dijo en voz baja. Sara también está muerta, y tal parece que otros han tenido accidentes. ¿Otros?, pregunté sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Ana sintió mirándome con ojos llenos de miedo. Todos los que estuvieron en la fiesta alrededor de lo que hizo Dante y participaron de alguna manera están sufriendo cosas. Eso es lo que se sabe. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No podía ser real. Era imposible. Pero las noticias estaban ahí en mi teléfono, en las conversaciones en los pasillos. Gente que había estado en la playa aquella noche estaba muriendo o teniendo accidentes casi fatales. Era uno tras otro en circunstancias extrañas y horribles. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos símbolos dibujados en la arena, a Dante levantando esa copa llena de líquido oscuro. Y a la postre me enteré de que era sangre humana para un sacrificio que llevó a cabo esa noche. Era una locura. Decidí entonces investigar un poco. No podía quedarme sentado esperando que pasara algo. Busqué en internet, en libros de la biblioteca, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información sobre rituales e invocaciones. Algo que me explicara lo que había sucedido aquella noche. Fue entonces cuando recordé. Durante el ritual en algún momento de debilidad había estado pensando en algo. Había deseado éxito, reconocimiento. Algo que me hiciera sentir importante. Lo había hecho casi sin darme cuenta. Como si esa entidad oscura hubiera estado escuchando mis pensamientos. No puede ser, murmuré para mí mismo. Pero sabía que era cierto.
Esa noche, mientras intentaba estudiar, escuché un ruido a mi ventana. Me acerqué lentamente, tratando de convencerme de que solamente era el viento, pero cuando aparté la cortina vi algo que me paralizó. Ahí en la oscuridad había una figura. No podía distinguir su rostro, pero sentí que me estaba mirando fijamente. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo y era amenazante. Retrocedí tropezando con mi silla y cuando volví a mirar la figura había desaparecido. Pero el cristal de la ventana quedó marcado con algo. Era una especie de símbolo, uno parecido al que habían dibujado en la arena aquella noche. No podía seguir ignorándolo. Algo se había desatado y estaba viniendo por nosotros. Al día siguiente decidí buscar ayuda. Había escuchado hablar a Mateo, un compañero de la universidad que sabía de ocultismo. No sabía si creer en esas cosas, pero en ese momento no tenía muchas opciones. Le dije que necesitaba hablar con él, que era respecto sobre la fiesta en la playa. Mateo me miró con una expresión seria como si ya supiera de lo que iba a hablar. No deberías haber ido, dijo en voz baja. Pero ahora que estás metido en esto hay cosas que debes saber. Y entonces me contó la verdad. Nos alejamos un poco de las personas donde nadie pudiera escucharnos. Mateo me llevó a un rincón apartado para que nadie más nos escuchara. Su rostro, usualmente relajado y sarcástico, ahora estaba tenso, casi pálido. ¿Qué sabes sobre lo que pasó en la playa?, preguntó mirándome fijamente. No mucho, admití sintiendo mi voz temblando. Solo que hubo un ritual, algo que parecía una broma. Pero ahora hay gente muriendo y también enfermándose o teniendo accidentes. Mateo asintió lentamente como si ella supiera todo. Eso no fue una broma. Dante sabía lo que estaba haciendo. Él invocó algo en la fiesta. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Pues a un demonio, dijo Mateo sin rodeos. Aquel ritual no solamente era un juego, era una invocación real, y todos los que estuvieron ahí, incluyéndote a ti, hicieron una especie de pacto. Simplemente por estar en la reunión les va a pasar algo. Era una invocación real y todos los que estuvieron ahí presentes, incluyéndote a ti, hicieron una especie de pacto. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si las paredes de la biblioteca se estuvieran cerrando a mi alrededor. Un pacto, repetí tratando de entender. Si yo no hice nada, solamente estuve ahí mirando. Mateo se inclinó hacia adelante y sus ojos estaban brillando con una intensidad que me hizo retroceder. No importa si participaste activamente o no, estabas ahí presente y en ese momento. Tal vez pensaste algo en lo que querías, ¿verdad? Algo que deseabas con todas tus fuerzas. Cuando había pensado en el éxito, en ser alguien importante, lo había deseado con tanta intensidad que casi podía sentirlo. Sí, admití sintiendo un nudo en la garganta, pero fue solamente un pensamiento. Para ellos eso es suficiente, dijo Mateo. Escuchan, Lucas, escuchan todo. Y cuando haces un pacto, aunque sea en tu mente, ellos te dan lo que pides. Pero siempre hay un precio, y sobre todo cuando realizan ese tipo de rituales. ¿Un precio?, pregunté, aunque algo en mí ya sabía una respuesta. Sangre, por ejemplo. Su voz sonó como un susurro. La entidad que invocaron no hace favores gratis. Cobra y cobra bastante caro. Todos los que estuvieron ahí están pagando ahora. Esa cosa les quita algo que aman y al no poder hacerlo simplemente mueren. Esa cosa lo toma como un tributo. ¿Y yo?, pregunté sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué va a pasar conmigo? Mateo no respondió de inmediato. Me miró con una expresión que no podía descifrar, pero era como si estuviera luchando con algo. Tú también hiciste un pacto, dijo finalmente. La entidad vendrá por ti, pero tal vez hay manera de salvarse. ¿Y cómo lo hago?, pregunté desesperado. Tienes que pagar el precio antes de que ella lo haga, dijo Mateo. Tienes que sacrificar algo,
algo que signifique mucho para ti. Si no lo haces, la entidad tomará lo que quiera, y no será algo que estés dispuesto a perder. ¿Y cómo sabes todo esto?, pregunté sintiéndome que mi voz se quebraba. Mateo bajó la mirada como si no quisiera responder, pero finalmente suspiró y me miró de nuevo, porque yo también estuve ahí, yo también hice un pacto. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sabía qué decir o qué pensar. Todo parecía demasiado real y demasiado aterrador. ¿Y tú?, pregunté finalmente, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya pagué mi precio, dijo Mateo y levantó la manga de su camisa. En su brazo había una marca con un símbolo oscuro que parecía quemado en su piel. Yo le ofrecí lo que más amaba, mi hermana, y esa cosa se la llevó antes que a mí y no me arrepiento. Valió la pena, pero no fue suficiente. Probablemente esa cosa va a seguir pidiéndome más en algún momento. ¿Ella?, pregunté sintiendo cómo el miedo se convertía en pánico. Mateo asintió lentamente. La entidad que invocaron es femenina. Es una cosa antigua y oscura, y ahora está aquí entre nosotros. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta esperando ver a alguien, pero no había nada. Sin embargo, cerca de ahí vi algo que me heló la sangre. Fue una sombra que se movió rápidamente y luego desapareció. Luego, en ese mismo momento, sentí algo frío rozando mi brazo como si alguien me estuviera tocando. Y lo más aterrador de todo es que tuve una visión. Fue una visión de mi madre. El miedo se apoderó de mí como nunca antes. Sabía lo que eso significaba. La entidad no solo venía por mí, venía por todo lo que amaba. Me despedí rápidamente de Mateo y me marché. La imagen de mi madre en mi mente era como una advertencia que me estaba persiguiendo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Mateo me había dicho que la entidad siempre cobraba su precio, y si no le pagaba yo, ella lo haría por mí. Corrí a mi casa sintiendo que cada sombra en la calle me estaba persiguiendo, llevando consigo un murmullo que no podía entender pero sentía dirigido a mí. Cuando finalmente llegué, mi madre estaba en la cocina preparando la cena como si nada estuviera mal. Le dije que debíamos irnos de inmediato. Ella me miró con preocupación, pero antes de que pudiera responder escuché un ruido en la ventana. Me di vuelta y vi algo que me dejó sin aliento. Era esa cosa de la cual me había hablado Mateo. No era posible, pero en el reflejo se podía mirar una figura. No puedo describirla con palabras exactas, porque no es que tenía una forma definida. Era como una sombra hecha de humo oscuro, con una especie de ojos brillantes. Era una presencia que estaba llenándose espacio, y todo se había vuelto helado de pronto. Mi madre gritó al sentir esas manifestaciones y preguntaba qué estaba pasando, pero no pude moverme. En ese momento algo dentro de mí se quebró. No podía dejar que le pasara nada a mi mamá. No podía permitir que esa cosa oscura se llevara lo que más amaba. Le grité que me tomara a mí y la entidad se detuvo, como si estuviera considerando mi oferta. Luego alcancé a ver que sonrió, pero no con la boca porque no tenía. Simplemente sentí en mi mente que estaba sonriendo, y lo estaba haciendo de una manera fría y cruel. Y entonces todo pasó muy rápidamente. Sentí un dolor intenso en mi cabeza como si algo me estuviera arrancando la delta adentro hacia afuera. Caí al suelo gritando mientras mi mamá intentaba ayudarme, pero no podía tocarme. Era como si estuviera atrapado en una burbuja de dolor y oscuridad. Lo último que recuerdo es el sonido de una sirena, y luego todo se volvió negro. Desperté en un hospital. La luz blanca del techo me cegó por un momento, y tardé unos segundos en darme cuenta en dónde estaba. Mi cuerpo sentía como si lo hubieran aplastado y mi cabeza latía con un dolor sordo. Me di la vuelta y vi sentada a mi lado a mi mamá con los ojos hinchados de tanto llorar. Al decirme qué había pasado, no lo creía. Caía en el suelo en medio de convulsiones y dolor. Ella no se explicaba qué era lo que había pasado.
En ese momento una enfermera entró a la habitación. Era una mujer joven de pelo castaño, sonrisa amable. Se acercó a mi cama y revisó mis signos vitales. Pero entonces algo cambió. Su sonrisa se desvaneció y su rostro se volvió frío y vacío. Sus ojos, que antes eran cálidos, ahora brillaban con un resplandor rojizo. Mi madre no vio esto, pero yo sí lo vi. También escuché esas palabras. Me estaba diciendo que mi deuda estaba saldada. Me quedé paralizado, incapaz de hablar o moverme. La enfermera volvió a la normalidad tan rápido como había cambiado, como si nada hubiera pasado. Me dijo que descansara, sonriendo de nuevo. Cuando salió de la habitación me miré en el espejo que había en la pared, y entonces lo vi. Había perdido un ojo y varios dedos de la mano. No sé cómo, no sé cuándo, pero estaba ahí vendado como si lo hubieran arrancado de cuajo. Y no solamente era eso, parte de mi rostro estaba marcado como si algo lo hubiera quemado. Pasaron semanas antes de que pudiera salir del hospital. Cuando salió de la habitación me miré en el espejo que había en la pared, y entonces lo vi. Tenía vendas en la cabeza. No sé cómo ni cuándo, pero estaba ahí vendado como si me hubieran arrancado algo de la cabeza. Y no solamente eso, parte de mi rostro estaba como marcado. La entidad se había cobrado su precio. Pasaron semanas antes de que pudiera salir del hospital. Mi madre me cuidó todo ese tiempo, pero no podía contarle la verdad. No podía decir que todo había sido mi culpa, que yo había desatado algo que casi me mata. No quedé bien tras todo lo que me pasó. Supuestamente me dio algo en la cabeza que me hizo caer, algo relacionado con la presión arterial o similar, cosa bastante rara para mi edad. Prácticamente me dejó como un inútil. No puedo hacer muchas cosas, apenas si puedo caminar por mí mismo. Lo peor es que meses después todavía siento su presencia. A veces en las noches escucho susurros en mi mente y sé que ella está ahí observándome y esperándome. No sé si algún día volverá a cobrar. No sé si esto es el final o solamente el principio, pero sí sé una cosa. Aquella noche en la playa cuando participé en ese ritual, mi vida cambió para siempre. Y aunque he perdido mucho y aunque he pagado un precio terrible, al menos todavía tengo a mi madre a mi lado.